¿Recuerdan a Joe Toff? Cuando sale Joe Toff, los viejos, los chiquitos de pronto no porque estaban muy sardinos, pero los que tenemos más edad, yo creo que recordará perfectamente cuando Joe Toff sale del país, Joe Toff dice esto es una narcodemocracia y se rasgaron las vestiduras los medios de comunicación, todo el mundo salió a decir, no, eso no es posible, no, pero ¿cómo nos insultan de esa manera? Los colombianos esto, los colombianos lo otro, pero Toff la tenía clara. 25 años después, nosotros tenemos que reconocer que Toff tenía la razón y que en efecto hay una narcodemocracia, es decir, unos poderes oscuros, mucho dinero circulando en las cañerías, en la sombra, por debajo, en los subterráneos, y una democracia arriba que intenta mostrar una cara limpia y que intenta mostrar que no hay problema, que todavía seguimos siendo una democracia estable, rigurosa, decente, cuando en realidad eso no es verdad. Entonces, para mí Colosio fue, yo lo tenía anotado en mi cartelera, apenas empiezo la hora de los lobos, yo tengo las fotos del asesinato de Colosio puestas y para mí es como el comienzo, ¿no? Para mí es como el inicio. No es solamente Colombia, es América Latina en general. Y la primera vez que yo entendí esto, lo entendí con ese asesinato. La literatura respondió de una manera extraordinaria a este crimen. ¿No? Respondió con una de las mejores novelas, si no la mejor que se ha escrito en el continente sobre el tema. Un asesino solitario de Elmer Mendoza. Curiosamente, Elmer ya había publicado varios libros. Elmer era cuentista, había ganado muchos premios, etcétera, y ya pertenecía a la academia. Elmer pertenece al norte, ¿no? A Culiacán, él está en Sinaloa, entonces tiene a todos los grupos criminales cerca, paréntesis, no, esto no lo vayan a decir en sus notas, por supuesto, confío en su prudencia, pero me contaba Elmer que en los restaurantes, a veces de Culiacán, cuando llegaba, había algún narco con su gente comiendo y se le acercan a Elmer y le dicen, oye, pinche Elmer, ¿cuándo me vas a meter en tu novela, güey? ¿No? O sea, ellos mismos, los mismos narcos, le piden a veces a Elmer que cuándo va a narrarlos, que cuándo va a meterlos en sus libros. A ese nivel, Elmer conoce muy bien esos bajos fondos. Entonces, Elmer, que no ha escrito novela, que es un cuentista y un narrador increíble, ¿no? De repente estalla en el 99 con una novela que a mí me dejó impactado y me dejó frío, que es Un asesino solitario. Un asesino solitario, fíjense, es la hipótesis del Estado mexicano de qué fue lo que pasó con el asesinato de Colosio. No, un tirador solitario, un asesino solitario. Eso fue lo que pasó. Entonces Elmer recoge la tesis del Estado, pero nos da una novela brillante de un individuo que se llama Jorge Macías. Le dicen el europeo porque el tipo no falla, es disciplinado, tiene un ojo clínico, nunca se emborracha, nunca pierde el control, mantiene una cierta frialdad para los operativos. Entonces, en el bajo mundo le dicen el europeo, ¿no? Tipo preciso, como un alemán, ¿no? Se levanta temprano, etcétera. Entonces, es la historia de ese individuo al cual lo llaman del Estado para decirle, oiga, hay que, hay que quebrarse a un candidato a la presidencia de la República. Hay que matar a este tipo. Y Macías acepta, por supuesto, se encuentra en un momento de cierta confusión en su vida, siente que lo están dejando a un lado y de pronto lo llaman y dice, buenísimo, ¿no? Se activa y empieza a planear, pero él no va a ser el encargado directo, él es uno de los cordones que están alrededor de Colosio, que en la novela se cambia el nombre, ¿no? Y se llama Barrientos. Pero hay algo que yo quiero subrayar de esta novela. Yo la traje por una razón, miren. Yo la traje para que ustedes escuchen el ritmo, que fue algo que fue muy sorprendente de Elmer. Yo leí este primer párrafo la primera vez, lo leí en la librería, apenas lo compré en México, y yo dije, ¿qué es esto? Este tipo no va a poder sostener este ritmo durante 200 y pico de páginas, jamás, nunca. Esto debe ser un primer capítulo y luego cambia de voz narrativa seguramente. No, el tipo se mantiene 200 y pico de páginas sosteniendo este ritmo trepidante. Y
digamos, el lenguaje periférico, el lenguaje de la mafia mexicana se vuelve música, se va volviendo una música, hay una musicalidad, hay un punto, punto seguido, punto y coma, punto aparte que está tejido de una manera que yo nunca he vuelto a ver. Creo que esta es una de las razones por las cuales traducir este libro, no sé cuántas traducciones tenga, pero yo supongo que traducir este libro es imposible, ¿no? Deben ser traducciones muy raras y los traductores deben verse en aprietos para poder traducir esto, porque está en mexicano profundo. Entonces, ¿cómo hace uno para traducir eso al inglés o al francés? No puede uno, ¿no? Hay un slang que es muy difícil de traducir en otra lengua. Entonces, lo traje solo para que ustedes sientan esa música de los subterráneos mexicanos. Miren, así arranca la novela. ¿Sabes qué, carnal? Durante el año, 3 meses y 17 días que llevamos camellando juntos, te he estado guachando, guachando. Y siento que eres un pato acá, buena onda, de los míos. No sé cómo explicarte, es como una vibra carnal, una vibra chila que me dice que no eres chivato y que puedo confiar en ti. ¿A poco no? Pienso que como todos debes tener lo tuyo, tu pasado y eso. Pero es una onda que ni me va ni me viene. Si te he visto, no me acuerdo. Ya ves lo que se dice de los que trabajamos aquí en el drenaje profundo, que somos puros malandrines, puros vatos felones, y de ahí para arriba. Será el sereno, pues sí, ni modo que qué. Así que carnal, acomódate, porque el rollo es largo. ¿Quieres tequila? Órale, la botella está sobre esa piedra. ¿Que quieres un toque? Órale, aquí tengo. En esa caja hay cerveza. Pero si quieres perico, ese sí te lo voy a deber. Ahora, si lo que tienes es jaria, ahí están esos tamales. Yo, ya sabes, carnal, estoy bien con mi coca y mis galletas pan crema. ¿Y cuál es el rollo? Barrientos, carnal. ¿Te acuerdas de Barrientos? Aquel candidato chino a la presidencia. Y arranca la novela, ¿no? Primer párrafo increíble, ¿cómo sostiene uno esto? 200 páginas, pues sí, ese es Elmer. Entonces, yo considero que esta novela para mí fue el ícono de la gran novela que habla sobre la mafia y los subterráneos de esos crímenes organizados en América Latina, ¿no? Entonces, yo la tenía también acá, tenía también las distintas carátulas, tenía todo y la tenía como un referente fundamental. Bien, aquí entramos a un tercer punto, y es que hay que tener claro algo. Nosotros somos el eje, lo que se llama el Triángulo de Oro. El Triángulo de Oro es que antiguamente ese triángulo estaba en Asia, ¿se acuerdan? Hablando sobre el opio, etcétera. Entonces uno decía, no, pues son los grandes países asiáticos los que exportan y sacan el opio para el resto del mundo. Hoy en día el Triángulo del Oro somos nosotros. Colombia es el principal cultivador y el principal exportador de droga del mundo. Entonces, nosotros no, ya no salimos por el Atlántico hacia Estados Unidos, esas son las rutas viejas de los viejos carteles. Nosotros salimos por Venezuela, entramos a África y de África subimos a Europa, ¿no? Y cubrimos prácticamente toda Europa. Pero por el otro lado salimos por el Pacífico, bien sea por nuestro Pacífico o por Ecuador, que es el que nos sirve de puerto de salida. Esos son todos los problemas que tiene Ecuador en este momento con el crimen organizado, tiene que ver con nosotros también. Y es que nosotros salimos por Ecuador hacia Australia, Nueva Zelanda, etcétera, y de ahí ya conectamos con Tailandia, Japón, etcétera. Entonces, esos corredores van como construyendo el nuevo triángulo de oro. ¿Y quiénes son los reyes campantes? Nosotros. Nosotros tenemos más de 300.000 hectáreas cultivadas y tenemos unos carteles que van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y no es un problema de izquierda a derecha. Esto no tiene que ver con eso. Crecen igual. Crecen con gobiernos de centro, crecen con gobiernos de derecha y crecen con gobierno de izquierda también. Y vienen afianzándose, afianzándose, cada vez más poderosos, cada vez más fuertes. Entonces, vamos tomando el planeta entero. De acá sale todo y va cubriendo todo el planeta. Pero hay un país que no está todavía, digamos, Ecuador, cuando yo empecé a escribirlo, no estaba en la mira a nivel de medios de comunicación y todo lo que ha venido pasando en los últimos meses. Pero ya salió, entonces yo creo que la novela, de alguna manera, parecería como si yo me hubiera inspirado en los últimos
datos y en los últimos eventos, y eso no es así. Yo escribí la novela hace ya un año y medio largo, pero hay un país que no está todavía tan claro, que es Brasil. Y Brasil es fundamental. Brasil no está en el triángulo detectado a nivel de ensayistas, a nivel de comentaristas o de columnistas de prensa. Y hay un grupo en Brasil muy importante que inicialmente se llamó la Falange, ¿no? La Falange Vermelha, vermelo es rojo en portugués, y que luego se llamó el Comando Vermelo, el Comando Rojo. Comando Vermelo es una C y una B corta. Cuando ustedes vean grafitis en las favelas de Brasil, CB significa esto es territorio de Comando Vermelo. Comando Vermelo es una organización que a finales de los 70 va entroncándose con unos, digamos, militantes de izquierda. Recuerden que hay una dictadura en Brasil, una dictadura feroz, muy opresiva, y capturan a una cantidad de líderes de izquierda, los meten a la cárcel, y en la cárcel esos líderes de izquierda se van entroncando y se van conociendo con líderes de la delincuencia común, y los van adiestrando y les van enseñando tácticas de guerrilla urbana y les van diciendo, venga, organicémonos. La única manera que tenemos de soportar a estos tipos de la dictadura es organizándonos. Y se organizan y empiezan a crear la Falange Vermela, ¿no? El que luego sería el Comando Vermelo, el Comando Rojo. Ese Comando Rojo inicialmente sirvió, las tácticas de guerrilla sirvieron para robar bancos, ¿no? Tanto los líderes de la izquierda como la delincuencia necesitaba dinero y necesitaba cómo financiarse. Y empezaron primero haciendo algunos atracos y algunos robos a bancos, pero poco a poco, lentamente, van expandiéndose, van cada vez más fuertes, van operando cada vez mejor y van empezando a tener contacto con las otras cárceles y empiezan a poner reglas, ¿no? Porque ustedes saben que dentro de la prisión hay unos ritmos y hay unas agresiones y hay unas violencias que son a veces eh, bestiales, ¿no? Entonces ellos dicen, no, 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 espere, vamos a poner unas reglas de conducta, vamos a poner unos códigos, vamos a respetar acá, vamos a respetar allá. Entonces, Comando Vermelo es una organización que poco a poco, en la medida en que va los 80 y los 90, va entrando en el narco también. Y van creando grandes organizaciones alrededor del narcotráfico. No sé si recuerdan la película Ciudad de Dios. ¿Se acuerdan? La del chico fotógrafo que poco a poco dentro de la favela va logrando convertirse en un artista mientras alrededor está pasando de todo. Eso que pasa alrededor de Ciudad de Dios es Comando Vermelo. Comando Vermelo es esa organización que uno siente detrás operando sobre el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los manuales de la guerrilla, sobre todo, por ejemplo, la táctica de guerrillas del Che Guevara, se aplica a Comando Vermelo. Y poco a poco, lentamente, se vuelven casi que un ala militar. Y aquí hay algo que yo quiero subrayar, y es esa imagen que ven a mano derecha abajo, que es la de la cruz. Me gustaría explicar rápidamente algo, y es lo siguiente. La cruz en el Imperio Romano era considerada lo peor. No había un castigo peor, no había una manera de morir más denigrante, no había una forma de morir más humillante que morir en la cruz. La cruz era prácticamente la vergüenza y la derrota de cualquier individuo que terminara ahí. Entonces era un símbolo de degradación, era un símbolo de lo peor que puede existir en una vida, es eso, es tener ese final. Pero el cristianismo lo que hace, fíjense bien, es construir ese símbolo, elevarlo, mutarlo y convertirlo en todo lo contrario, convertirlo en un signo y un símbolo de fortaleza espiritual, de potencia espiritual. O sea, ¿cómo seremos de poderosos? ¿Cómo seremos de fuertes? Que aún en la cruz estamos vivos y estamos gritando y celebrando un triunfo espiritual. Tremendo, tremendo. Es decir, eso es de una fuerza, yo no sé cómo ese cristianismo primitivo lo va logrando, pero transforma el símbolo al punto que
se considera hoy en día un grito de emancipación espiritual. Entonces, la manera en que se ve el mundo desde la opresión y desde la favela es muy parecido a ese cristianismo primitivo, ¿verdad? Entonces, poco a poco empieza el matrimonio también entre Comando Vermelo y otras organizaciones criminales brasileñas y la cruz y la religión. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que, o sea, por dónde conecta uno una cosa con la otra? Sí, en lo más profundo del dolor, de la segregación y de la opresión, hay una conexión. Con quién anda Jesús? Con los olvidados, con los desamparados. ¿Cuándo vimos a Jesús con los ricos? Nunca. ¿Cuándo vimos a Jesús reuniéndose con los demás sacerdotes del Sanedrín? Jamás, nunca. ¿Cuándo lo vimos celebrando fiestas? ¿Cuándo lo vimos con los romanos o la gente que estaba en las estructuras de poder? Jamás, nunca. ¿Cuándo lo vimos con Herodes siendo amigo de Herodes? Nunca. ¿Con quién anda Jesús? Con los de abajo, con los pescadores, con la gente más humilde de todos. Entonces, poco a poco, el Concilio Vaticano II y la teología de la liberación, que está por las décadas iguales 60 y 70, van entrando en ese Brasil profundo, en los comandos y en las organizaciones de las favelas. Y la cruz empieza a ser un símbolo de lucha. La cruz empieza a convertirse en una bandera en donde nosotros los de abajo podemos emanciparnos. Nosotros los de abajo lo vamos a lograr. Y alrededor de la iglesia y alrededor del culto existe ese abrazo fraterno, ¿no? De Podemos. Entonces, ¿dónde se fortalece finalmente el, el narco de la favela? En la iglesia, de rodillas, frente a la cruz. Entonces, esos símbolos y esos imaginarios empiezan a operar de una manera tremenda al punto que empiezan a desplazar por completo a todas las otras religiones, ¿no? Las otras religiones, incluso las religiones africanas, candomblé, etcétera, todo eso empieza a desaparecer. Y los cristianos, sobre todo el neopentecostalismo, se vuelve muy fuerte, muy poderoso. El mundo evangélico es el mundo más radical dentro de las favelas. Y estos son los resultados de un operativo que ustedes vieron el año pasado, ¿se acuerdan? El 25 de octubre del año pasado, del 2025, intentaron ingresar a dos favelas para tener el control y capturar a una cantidad de gente que tenía órdenes de captura, etcétera, y resulta que se tropezaron con un problema tremendo, que la favela estaba muy organizada a nivel militar. ¿No? Entonces, cualquier persona que hubiera estudiado Comando Vermelo desde los orígenes sabía que es una organización con tácticas y con lecturas y con gente muy estudiada alrededor del tema. Miren, serán tan estudiados alrededor del tema de la guerra que leen a Sun Tzu. No, aquí no tengo la fotografía, pero hay una foto de uno de los operativos ingresa a una casa y de pronto se tropieza en un libro, solo un libro, Sun Tzu, El arte de la guerra, ¿no? Entonces, y no es cualquier teórico de la guerra, es el teórico de la guerra con mayúscula, ¿no? Entonces la favela está súper bien organizada y tiene unos teóricos y unos estudiosos, tiene unos maestros de la guerra dentro de la favela. Y ellos empiezan a sacar los drones y ellos tienen misiles y todo el dinero del narco sirve para qué? Para fortalecerse militarmente. Y atacan a las autoridades y ellos se llevan una sorpresa. Al final estos son los muertos de la favela. Esta es la foto que ven ahí, que es una foto tremenda. La policía y el ejército tienen que disparar y tienen que prácticamente enfrentarse a una guerra civil dentro de la favela. Creo que tengo otra fotografía, mírenla, es tremenda, ¿no? Y la favela va bajando sus muertos uno por uno y los va poniendo en línea y empiezan a hacerles ofrendas y ahí están, la gran mayoría de ellos están orando, ¿no? Están orando, están cogidos de la mano y todos pertenecen a la misma iglesia, todos pertenecen a la misma iglesia pentecostal. Entonces, ¿quiénes son los caídos? Mártires. ¿Quiénes son, como en el cristianismo primitivo, verdad? No nos van a dejar ingresar al reino de Dios.
¿no? Nos van a atacar. Los demonios están contra nosotros, pero podremos. ¿Y cuál es la frase, ¿no? Que ellos repiten y repiten dentro de la favela mientras se cogen de la mano? Nuestra debilidad es nuestra fuerza, ¿no? Algo que estaba en ese cristianismo primitivo también. Somos los débiles, sí, somos los pobres, somos los humildes, pero esa es nuestra fuerza. Esa nos hace más poderosos, más potentes. Vamos a aguantar lo que sea. Entonces, es una imagen tremenda. Yo, mientras iba escribiendo La Hora de los Lobos, tenía todo esto en mi cartelera. Todo eso estaba ahí y yo iba mirando, iba leyendo y iba como definiendo la línea del libro. Esto se llamó Operación Contención, ¿no? Y al final terminó siendo una masacre espantosa. Bien, aquí está una de las claves, digamos, que es el narcopentecostalismo. El narcopentecostalismo surge en esas favelas, pero yo quisiera subrayar algo. A mí me sorprendió en Brasil, claro que a mí me sorprendió la colonia Alemão, Rocinha, que es muy famosa, ¿se acuerdan? Rocinha es una de las mayores favelas de América Latina, pero a mí la favela que me cambió las coordenadas por completo es una que se llama Vila Canoas. Vila Canoas es una favela que ustedes, digamos, van en el andén, ¿no? Ustedes van normal a la altura de la ciudad y van caminando, caminando, caminando y de pronto se abre un callejoncito diminuto, chiquito, pequeño y uno se va por ese callejón y empieza uno a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando, ¿no? Si van a Filbo, ahí voy a pasar ese video en Filbo. Y llega un momento en el que uno baja tanto, es una favela subterránea, no es una favela hacia la montaña, hacia arriba, como nuestras comunas acá en Colombia, en Medellín o acá en Bogotá. No, es una favela sobre la vertical descendente. Y en la medida en que uno va bajando, hay un momento en el que yo recuerdo haber levantado la mirada y no ver la luz del sol. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿No? Y la favela solo tiene 1 metro más o menos para poder moverse dentro del callejón. O sea, toca ir en fila india. Si va otra persona al lado de uno, uno no puede caminar por esos corredores tan estrechos. Toca ir en fila india. Entonces, aquí hay una casa, literalmente, aquí hay una ventana de una casa y cruzando el callejón yo puedo tocar con mi mano la otra ventana de la otra casa. Y el espacio es este, ¿no? Entonces, ¿qué significa crecer ahí? ¿Qué significa crecer en una favela subterránea? ¿Qué significa no tener parques? Todos nosotros, vengamos del barrio que vengamos, del 6, estrato 6, estrato 3 o estrato 1, sabemos lo que es un parque. Todos nosotros sabemos lo que es una bicicleta, ¿no? Pero ahí no se puede tener una bicicleta porque no hay cómo sacarla, ¿verdad? No hay parques, no hay árboles, no hay zona de juegos. Si alguien se enferma, no puede entrar una ambulancia. ¿Cómo? ¿Cómo entra una ambulancia? Pues si a alguien le da un infarto, le da un paro cardíaco, ¿qué hay que hacer? Hay que poner una camilla y entre los vecinos, sacarlo por los corredores y cargarlo por los corredores hasta llegar arriba y sacarlo donde sí puede estar la ambulancia. Entonces, lo que yo pensé en ese momento fue, cuando estaba en Vilacanoas, esto es otra especie. Eso fue lo que a mí se me ocurrió. O sea, nosotros venimos de la parte de arriba y arriba somos una especie, el Homo sapiens, y el Homo sapiens conoce el sol, el aire, la lluvia, los parques, y uno chiquito juega en espacios amplios, bien sea en un barrio humilde o en un barrio de ricos, no importa. Pero esto no. Si yo crezco ahí y paso mi infancia y mi adolescencia ahí, soy otra especie distinta. Tengo otras coordenadas, me muevo distinto, veo distinto, oigo distinto, pienso distinto, intuyo distinto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué significa nacer ahí, crecer ahí y salir a la superficie a tener que lidiar con los hombres que están arriba y que tienen un mundo y hablan de una democracia y hablan de esto y hablan de lo otro, ¿no? Entonces yo los veo ya como algo completamente distante, algo que no tiene que ver conmigo. Bien, el mundo narcopentecostal es un mundo que está ligado a ese grado de marginalidad. Entonces ellos van
creciendo y lentamente, poco a poco, las religiones de base neopentecostales se van cruzando con los grupos delictivos y van teniendo financiación, dinero, teorías sobre la guerra, teorías sobre operaciones guerrilleras, manuales, etcétera, ¿no? Y surge también el lavado de dinero, surge una gramática de la guerra y una gramática neopentecostal muy fuerte, y el mundo se ve como un conflicto y como un eterno choque y como una eterna batalla, y de alguna manera es una cruzada, de alguna manera soy un cruzado, ¿no? Nazco ahí y voy arriba a la superficie a dar una batalla, ¿no? Vengo de los bajos fondos, vengo de los infiernos y tengo que subir a dar una batalla tremenda allá arriba. Entonces, una lucha, fíjense bien, entre el bien y el mal, pero al mismo tiempo hay una conversión. ¿Dónde se da la conversión casi siempre? ¿Dónde opera la conversión? En la cárcel. Digamos, la gran mayoría de ellos han sufrido las conversiones en la cárcel. Es muy posible que las sufran en su propia favela, en su propia comuna, pero casi siempre sucede en la prisión. Entonces, yo entro a la cárcel y la cárcel funciona. Ustedes saben que la cárcel, en términos de los bajos fondos, es una universidad, ¿no? Digamos, para nosotros es como, uy, la cárcel. Pero en el mundo delincuencial es como lo que ellos llaman ir a Canadá o estar en Cancún. ¿Dónde estaba, hermano? No, estaba en Cancún, ¿no? Y ya no saben dónde estaba. En Canadá, ¿no? En Canadá. Entonces, ¿dónde sucede la conversión? En la cana. Y ahí es donde son cooptados la gran mayoría, y alguien les dice, no estás solo, no estás solo, tranquilo, fresco, vamos a leer la Biblia juntos, sentémonos, escucha la palabra, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Malcolm X? ¿Verdad? ¿Dónde Malcolm X se vuelve Malcolm X? En la cárcel. ¿Cómo? Leyendo, ¿verdad? Leyendo los textos sagrados, ¿no? ¿Dónde se vuelve Muhammad Ali? Muhammad Ali, ¿se acuerdan? Está encanado por no ir a Vietnam, ¿no? Y de ahí lentamente, poco a poco, empieza la conversión y deja de ser Cassius Clay para convertirse en Muhammad Ali, un ídolo tremendo. Estuvo en Bogotá, por cierto, cuando yo estaba adolescente, hice lo imposible para ir a saludarlo, ¿no? Y le grité de todo cuando iba para la plaza de toros. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía pendiente acá? Que había un triángulo que no, una pata del triángulo, una pata de la mesa que no estaba siendo detectada, y era el narcopentecostalismo. Y el narcopentecostalismo ya llegó a Ecuador, está llegando a Colombia con mucha fuerza y ya llegó a México también. Y hay movimientos delincuenciales, movimientos, digamos, de crimen organizado alrededor de la fe. Y el pastor opera muy cerca o es el mismo capo. Las dos cosas. Puede ser, es como si Pablo Escobar fuera el jerarca de una iglesia, imagínense. Imagínense ese poder. No es solo el poder material, sino es el poder espiritual. Y Colombia está ya en ese cruce, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, buena parte de la necesidad de los votos ahora para las próximas elecciones tienen que ver con los grupos evangélicos, ¿no? Y no digo que todos hacen parte de esto, ni más faltaba. No, quiero aclarar eso. No, yo no estoy diciendo que todo el movimiento evangélico hace parte de esto, porque si vamos a mirar el movimiento católico, y lo haré en Filmo, los católicos ya tienen unos grados de corrupción altísimos. Los voy a analizar en Filmo, no en esta rueda de prensa, porque ¿quién mató a Juan Pablo I? Acuérdense cuando empiezan las investigaciones sobre el lavado de activos en el Banco del Vaticano. O sea, la unión entre religión y mafia es una cosa de vieja data. Si no la han visto, miren El Padrino 3. El Padrino 3 es exactamente eso. Como Michael Corleone va a lavar los dineros de la familia en los bancos del Vaticano. Entonces, yo no estoy diciendo que todo el mundo católico ni que todo el mundo evangélico, no. Pero hay noticias, hay datos de un vínculo con algunas organizaciones y algunas iglesias, sí. Hay vínculos con alguna ala del catolicismo, sí, ¿no? En este caso particular, a mí me interesa lo que viene de Brasil, que es este movimiento que les digo, que es el narcopentecostalismo brasileño. Bueno, finalmente, ya para cerrar, estas son algunas ideas sobre las cuales podemos abrir la rueda de prensa. Finalmente, hubo un documental de Petra Costa que a mí me sorprendió muchísimo, yo se los recomiendo un montón, que es
un documental sobre la relación entre ese neopentecostalismo y la política en Brasil. Ustedes saben que una de las fuerzas de Bolsonaro para sacar a Lula da Silva fue el movimiento neopentecostal, ¿no? Ahí, sobre todo, uno de los grandes pastores brasileños es Silas Malafaia. Silas Malafaia mueve multitudes en Brasil y hay muchas iglesias conectadas con este pastor. Entonces, una de las fuerzas que tuvo Bolsonaro, y ojo, Bolsonaro es Jair Mesaya Bolsonaro, Mesaya, es un Mesías, ¿no? Ahí en ese documental ustedes van a ver la escena en la que bautizan a Bolsonaro. Bolsonaro lo echan hacia atrás y lo bautizan, ¿no? Y le dicen prácticamente es el Mesías del mundo brasileño y por eso es que luego no acepta perder las elecciones, por eso se intenta el golpe de Estado, por eso está detenido hoy en día, por eso está tiene, ¿cómo se llama? En el tobillo, la tobillera que ponen las autoridades. Entonces, Petra Costa ingresa en el mundo del neopentecostalismo brasileño y mira y analiza cómo la fuerza de ese movimiento fue lo que le permitió a Bolsonaro llegar al poder. Pero fíjense, cuando de repente Lula da Silva intenta de nuevo regresar, se da cuenta que va a perder las elecciones y que la única manera que tiene es de pegarse a otros pastores. Y hay una frase en ese documental que párenla y mírenla 10 veces en donde dice Lula, dice uno de los problemas del comunismo fue que nosotros dejamos la religión por fuera. Ese fue uno de los grandes problemas. El gran error que cometimos fue ese. Y Lula se pega a otros pastores para poder hacer contraposición y poder llegar al poder. De lo contrario, no hubiera podido hacerlo. Un capo hoy en día está lleno de tatuajes. Va al gimnasio, es súper atlético, se cuida la figura un montón, es delgado, fuerte, tiene las abdominales marcadas. Cuando se quita la bata para entrar al baño turco o entrar a la piscina, hace alarde de sus tatuajes y de su cuerpo. Y los imaginarios pasan de alguna manera también por las artes marciales, ¿no? Y ahí Bruce Lee es evidentemente todo un símbolo, es el jerarca de las artes marciales, pero en las por las artes marciales conecta también con Tarantino. Y un capo de 35-40 es fanático de Tarantino, es fanático de Kill Bill, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién está en Kill Bill? David Carradine. ¿Quién es David Carradine? Kung Fu. ¿Se acuerdan? El pequeño saltamontes, etc. Esos son los imaginarios. Entonces, ¿Pablo Escobar pasaría por acá? No, jamás. Eso no tiene nada que ver. El cartel de Cali, nada, tampoco. Evidentemente, esos son narcos de otras generaciones. Pero si queremos hacer un libro sobre los nuevos delincuentes, tenemos que entrar a Kill Bill. Hay que entender a Tarantino. Hay que entender cómo son los tatuajes. De hecho, la carátula es un tatuaje que él lleva. Él se pone un tatuaje, se hace un tatuaje en la cárcel, que son dos fusiles AK-47 que forman una cruz, la cruz de su fe y de la de los suyos, ¿verdad? Entonces, esos son los símbolos. Entonces, yo creo que lo primero era descubrir los imaginarios. Y ahí decíamos, no vamos a escribir la típica novela sobre el narco viejo, la vieja novela sobre el narco. No, la nueva. ¿Dónde están las claves del continente? Ahí. Y eso fue lo que más me demoré, eso fue muy difícil de entender. Eso. Muchas gracias, Mario. No, a ti, muchas gracias. ¿Quién pregunta? Bien, gracias. Maestro, gusto verlo, gusto volver a saludarlo. Lo mismo digo. La muerte es quizá uno de los ejes centrales de su obra, ¿no? Y en este caso, en la obra de los lobos, a Bruno lo persigue desde que muere Max. Sí. Y en ese orden de ideas, el episodio de la cárcel, lo que pasa con Bebé, todo este ejercicio. De alguna forma se nos viene a la cabeza la instrumentalización de los menores de edad para el conflicto, para el narco, todo esto que también se ve en escenarios como las favelas, pero que tristemente lo vimos el año pasado con la violencia política en el país, ¿sí? Y
de tu país, Claro, contienda presidencial. claro, lo mató un chico de 14 ¿De acuerdo? años. Claro, exactamente. En ese orden de ideas, la pregunta viene de eso, ¿no? La marginalidad, más la muerte, más la vulnerabilidad, pues se suman en un escenario muy perverso, muy complejo, Sí. que resulta siendo quizá uno de los insumos más grandes de su obra. No he terminado de leerla, pero quisiera que me ayudara a desarrollar un poquito más eso, el tema de la muerte, la corrupción de la infancia, si se quiere, verlo desde esa mirada. Maestro, gracias. Es que mira, yo creo que cuando yo les decía a ustedes que no es un tema de izquierda-derecha, es porque la democracia liberal ya fue cooptada en los 90 cuando estaba Samper, ¿verdad? Samper era un tipo del Partido Liberal, no es un tipo de derecha, y no es un tipo de izquierda, es un tipo de democracia liberal. Teníamos a un ministro de Defensa educado en Harvard, ¿no? Fernando Botero Sea. Y ahí, Hijo de Botero. hijo de Botero, exactamente. Y ahí descubrimos que ya habíamos llegado a la máxima estructura de poder del país, ¿no? Después fue cooptada la derecha. La derecha fue cooptada y todo el escándalo de la parapolítica, ¿verdad? Nosotros descubrimos, bueno, el Ñeñe Hernández abrazado con Duque, ¿verdad? Y todo el problema de la derecha narcoparamilitar en Colombia, masacres, falsos positivos, entrando a las favelas en Medellín, masacrando a la gente, ¿no? Hay bellos narradores en Colombia sobre este tema, Gilmer Mesa, por ejemplo, ¿no? Gilmer ha construido una obra sobre toda esa época de la derecha criminal en el país porque era su barrio, Aranjuez, porque era su barrio. Entonces, y la cuadra. Entonces uno dice, la derecha narcoparamilitar, evidentemente. Pero el problema es que llega la izquierda y lo mismo. Igual, estamos igual, Calarcá, ¿verdad? Estamos frente a una cantidad de organizaciones criminales, Papá Pitufo. Estamos frente a una cantidad de gente que lava dinero, una cantidad de gente que trafica, una cantidad de gente que tiene ejércitos privados que funcionan como grandes carteles de la droga. Porque si tú dices, no, es que nosotros somos una guerrilla, entonces uno pregunta, pero ¿usted para qué está luchando? No, para que la izquierda llegue al poder, ¿verdad? No, es que ya está en el poder. ¿Para qué lucha si ya está en el poder? O sea, ¿para qué hay guerrillas si tú tienes a un tipo como Petro en el poder? Ya está en el poder. Entregue las armas, métase a la sociedad civil, fortalezca el grupo político que está en el poder, trabaje, estudie, participe y ya, porque el objetivo ya se alcanzó. No, no se pueden entregar las armas. ¿Por qué? Porque eso no son guerrillas. ¿Qué son? Carteles. Son grandes carteles y grandes organizaciones criminales. Entonces, está cooptada la democracia liberal, está cooptada la derecha, está cooptada la izquierda también. Entonces, vemos de repente sacar a todos los capos de la terraza y los subieron a la tarima y empezamos a ver conversaciones en la picota, una cosa que no dice, pero ¿qué está pasando? No, nada, que estamos cooptados hace tiempo, estamos cooptados hace años. Entonces, toca es enfrentarlo. ¿Cómo se enfrenta y cómo se descubren las nuevas organizaciones? Eso es lo que yo intento en la novela. Mostrar cómo un chiquito, desde su más tierna infancia, crece y entra en esa línea y finalmente termina convertido en un duro, ¿no? ¿Cómo? Ahí es la historia de él. Es, de alguna manera, la novela es una biografía. Maestro, gracias. No, un placer. Mario, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Normalmente su obra suele ser muy bogotana, Sí. y Bogotá es un protagonista de sus novelas. Y en esta ocasión, por lo que nos acaba de contar y por lo que dice aquí en la parte de atrás del libro, vamos a hacer un recorrido más continental. ¿Por qué decidió salirse de la zona donde siempre ha estado trabajando? No, está Bogotá de manera muy vehemente en el libro, digamos que la novela sí ocurre ahí. Pero cuando tú vas a mirar el fenómeno de los grupos delictivos, son transnacionales. Entonces hay un momento en el cual tienes que salir, te toca ir a mirar qué está pasando afuera. Entonces tienes que mirar qué pasa con México, que fue por donde arrancamos con el crimen de Colosio, tienes que mirar qué pasa
en las favelas de Brasil, tienes que ir a Ecuador. Yo fui a Ecuador solo a eso, a mirar ciertos registros, a ir a una iglesia, porque pues acá no puedo porque me reconocen enseguida y seguramente me echarían a patadas, pero tenía que ir afuera, entonces dije, pues allá puedo ingresar y ver, porque me interesaba particularmente el ritmo de la prédica, ¿no? Fíjense que cuando les leí ese primer párrafo de un asesino solitario es el ritmo, ¿no? Pero si vas a construir discursos neopentecostales, ¿cómo los construyes? ¿Cómo escribes eso? Si yo nunca he escuchado a un pastor cara a cara y no conozco su gestualidad y sus ritmos ni su gramática. Entonces tuve que ir a escuchar, entonces tuve que recorrer un poquito por fuera, pero la ciudad sigue siendo muy protagónica. Yo trabajé unos meses en la cárcel La Picota, pues ahí se nota también mis viajes por los barrios aledaños. Yo caminaba, salía de la cárcel y solía caminar por esos barrios, y ahí se nota un poco que yo conozco la zona. De pronto hoy en día ha cambiado algo, pero en términos generales creo que Bogotá sigue siendo la gran protagonista del libro. Mario, imposible no pensar también en ese libro de Pablo Montoya, ¿no? También, Claro. obviamente, que ahí está. Pero usted sí ha sido siempre alguien que ha estado ligado o más que ligado, siempre ha estado muy curioso y muy atento a todo el fenómeno urbano. Eso se nota en toda su literatura. Esta novela también se adentra en el mundo del urbano, y a través de este fenómeno de los narcopentecostales, esto cómo se ve retratado, cómo se está dando ya a conocer, sobre todo en los barrios de invasión, muchos de ellos acá en una ciudad como Bogotá, cómo viene dándose este fenómeno. En Medellín creo que es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, pero Bogotá, ¿cómo está llegando todo esto a Bogotá? Porque Bogotá nos lo tratan siempre como decir, aquí en Bogotá esto no es como muy común, pero sí lo es. Sí, sí lo es, Víctor, sí lo es. Y sí lo es, Víctor, porque yo la primera vez que tuve contacto con esto fue en la cárcel. Entonces, cuando yo fui con el periódico El Tiempo a hacer una crónica, recuerdan ustedes, que se llamó La ciudad jamás contada. Y fue en La Picota donde yo iba todas las semanas y trabajé con uno de los presos de la cárcel, y en ese momento empecé a ver los grupos reunidos de oración. Y los grupos de oración eran muy impactantes. Llegaban, pedían permiso de distintos patios para encontrarse. Y algunos de ellos se encontraban en la biblioteca, que era el lugar donde yo trabajaba con Claudio Salcedo, que era el preso con el cual yo tenía que hacer esa crónica. Y era impactante verlos en la biblioteca y ver sobre todo el trabajo de exégesis de texto, ¿no? Lo que hacen esos grupos de oración es exégesis de texto. Entonces, a mí me fascina porque es el lenguaje y porque la Biblia sigue siendo un libro de máxima poesía. ¿Cómo leen? ¿Cómo interpretan? ¿Cómo hacen exégesis de texto? Yo fui profesor tantos años de estudiantes de literatura. Entonces, para mí siempre la exégesis fue la línea clara de mi clase, ¿verdad? Yo siempre, cuando tenía un estudiante que tenía una hipótesis, yo siempre le decía, ¿dónde? ¿Dónde vio eso? Muéstreme el párrafo. Porque uno no puede hacerse teorías en el aire, no. Muéstreme el párrafo de donde usted concluye eso, ¿no? Pura exégesis de texto. Entonces, en la biblioteca empecé a ver cómo hacían exégesis de texto los grupos religiosos y era fascinante. Era algo muy atractivo. Entonces, yo tomé notas y dije, por ahora yo no voy a entrar acá, yo no quiero escribir esto, pero, pero al final tuve que enfrentarlo. Y tuve que enfrentarlo porque es parte de la ciudad y es parte de la ciudad más honda, ¿no? Entonces yo dije, no puedo ya obviarlo. Y porque he visto grandes exploraciones de la unión del narcotráfico y cómo desde la literatura respondemos. Yo creo que Laura Restrepo, ¿no? Ha hecho trabajos extraordinarios. A mí me gusta mucho el Midas, no en la serie de Netflix, sino en la novela literaria. Me parece uno de los grandes personajes mafiosos, ¿no? Ampón, mentiroso, ¿no? Socarrón, marrullero, etc. Jorge Franco ni se diga,
¿no? Jorge ha explorado también y es el que quizás más ha enfrentado este asunto. Ahora citábamos a Gilmer Mesa desde otro ángulo, pero, pero estos nuevos imaginarios, los del 2026, los que son posteriores a la pandemia, porque es que no se les olvide algo, la pandemia ha agudizado el tráfico de sustancias. Es que, a ver cómo les explico esto para los que no han leído todavía el libro. Cuando uno piensa en el narco, uno piensa en unos tipos que meten cocaína en Wall Street o en la banca o en las universidades. Y que entonces yo cómo voy a darles sustancias a esta gente. O en el deporte también se usa mucho. Hoy en día no funciona así. Hoy en día funciona en el sentido en que, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos están cansados, agotados. Los medicamentos no dan buenos resultados. Los antidepresivos generan ciertas consecuencias. Si tú usas Valcote, ácido valproico, te engordas 25 o 30 kilos. Y luego ve y quítate ese medicamento. Si usas cipresa, si usas... Hay una cantidad de medicamentos que hoy en día nadie quiere meterse a eso. Entonces empezamos a explorar nuevas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, microdosis de hongos. Ustedes se van a dar cuenta en la red que hay una cantidad de gente diciendo la dosis de hongos te produce alucinaciones, pero la microdosis de hongos, pequeñita, chiquita, te genera sinapsis, te genera grandes conexiones neuronales. Entonces, ¿es posible salir de la depresión con microdosis de hongos? Sí, hay un estudio de New York Times, mírenlo. Entonces, ¿quién nos va a dar microdosis de hongos? Ah, hay nuevos expendedores, hay nueva gente que dice, yo se lo tengo. Entonces, el mundo de las drogas hoy en día no es lo del pasado, no es gente metiendo bazuco en el cartucho, no es eso. Ustedes se han dado cuenta que en el último tiempo se habla mucho de la crisis de los opioides, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene una enfermedad, o si alguno de ustedes ha pasado por un dolor muy grande, se da cuenta que uno empieza metiendo opioides, pero hay un momento en el que la morfina ya no hace, si uno tiene un cáncer muy avanzado, entonces uno dice, no, pues metadona, pero y al final llega uno al fentanilo, y entonces uno dice, ya no quiero más dolor, y mete fentanilo, y entonces, ¿quién le vende fentanilo underground? Y Tina, ahí está el dealer que te vende fentanilo underground, ¿verdad? Que te lo ofrece y que te dice, pero además yo le tengo también una dosis chévere, y es ketamina con fentanilo. ¿Quieres rumbear rico este sábado? ¿Quieres pasarte las bombas? Métete esta mezcla, ¿no? Y tú estás cansado del trabajo, estresado, aburrido, ya no puedes más. ¿Qué haces? Te vas de juerga y te metes algo más duro, ¿no? No sé si vieron hace poco, por ejemplo, es que toca pensar bien. Un tipo como Matthew Perry, ¿se acuerdan? El de Friends, que se metió una sobredosis. Bueno, ahí apareció quién es la dealer. La dealer es una mujer elegantísima, famosísima de Hollywood, que le vendía los medicamentos que él necesitaba para poder dormir o para relajarse. Fíjense, fíjense en la sobredosis de Philip Seymour Hoffman. ¿Se acuerdan? El gran actor de Hollywood, uno de mis actores preferidos, el de Capote. ¿Se acuerdan de él? Philip Seymour Hoffman tenía una sobredosis no de heroína, de una mezcla. Había una mezcla de heroína con otras cosas. ¿Quién le dio eso? ¿Quién le otorgó? Entonces uno dice, ah, no, claro, los malos, el narcotráfico, uy, qué horror, los que están al otro lado del río, ¿no? Unos apaches que están allá y que son los malos. No, es tu vecina que es una viejita que sale con una bolsita y te saluda todos los días. Don Víctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y va a abrir su droguería de barrio. Y en su droguería de barrio vende por debajo de cuerda de todo. Entonces, los nuevos dealers, piensen en eso. Los nuevos dealers, ¿ustedes han visto WEEDS? Con W-E-E-D-S, WEEDS. Vean esa serie, es una señora de clase media que se queda de repente viuda, se le muere su marido y ella tiene 2 hijos, uno de ellos incluso con algunas complicaciones, y se da cuenta que no puede pagar colegios, no puede pagar nada, eso es un billete, y dice, no, pues tengo un vecino que es un negro, que es un caso, y el tipo tiene unos cultivos hidropónicos de marihuana, y entonces le dice, oiga, pues
A mí alguien como usted me vendría muy bien para distribuir y ella termina distribuyendo y termina siendo una dealer exitosísima y va en el carro con sus dos chiquitos y va repartiendo sus dosis y todo el pueblo mete de todo para poder aguantar la vida, que es dura de aguantar sobrio. Ustedes han visto Breaking Bad. Breaking Bad, ¿quién es? Es un profesor de colegio, es el profesor de química. Y el profesor de química de repente le descubren un cáncer y el tipo tiene un hijo también con unos problemas médicos, su esposa está embarazada y el tipo dice, pues, miércoles, yo sé de química y empieza a cocinar y cocina metanfetamina con un alumno y es el profesor de química del colegio. Y en el mundo, en el submundo es Heisenberg, ¿no? Es un capo duro, es un tipo teso. Miren, por ejemplo, Better Call Saul. Better Call Saul es maravilloso, es una serie increíble. Es un tipo común y corriente, es un abogado que termina defendiendo gente hasta que finalmente da con el profesor de química y terminan siendo amigos y termina defendiéndolo y termina metiéndose en el mundo de los narcos mexicanos de la frontera. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. El mundo del narco no es allá, unos carteles, los malos. No, el mundo del narco está en los centros comerciales, cuando ustedes caminan y de repente ven almacenes en donde no entra nadie nunca. La señora que vende ropa para bebé. Entonces yo paso a veces y digo, pero pucha, este local nunca veo a nadie comprando ropa para bebé aquí. De cómo vive esta señora, cómo paga el arriendo. Lavando. Entonces, cuando ves peluquerías donde no entra nadie, el almacén de ropa para bebé, el almacén para mascotas, hay unos muy exitosos, pero hay unos donde no entra nadie. Y hay centros comerciales, ¿qué está haciendo todo el mundo? Lavando. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el mayor negocio que hay en este país? Las lavanderías, no las de ropa, evidentemente. Entonces, ¿cómo narras eso? ¿Cómo escribes una novela a la orden del día sobre el crimen organizado en este país? ¿Verdad? Eso es lo que yo intento. No sé si lo logro, puede que no. Puede que no me pase lo que le pasaba al personaje de Borges, que dice Borges, las explicaciones de sus libros eran mejores que sus libros, ¿no? Espero que no me pase eso. Espero que el libro sea mejor que todo este rollo que les estoy diciendo. Pero es eso, cómo entramos a los nuevos imaginarios, cómo entramos a la señora. Yo he estado en fiestas, Víctor, donde de repente dicen, bueno, ¿qué quieren? Llegó la fiesta, ahora sí, no sé qué, ¿no? Y entonces uno se imagina el dealer como un tipo sombrío, con un gabán oscuro, ¿no? Con cara de mafioso o de rapero malandro, no sé qué. Y entra una señora de 60 años con una bolsita de supermercado, a mí me tocó esa, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, no, pues aquí les traigo algo, sí, para que se diviertan, ¿no? Y es una abuelita, y hermano, puede ser la abuelita de tu vecino o la tuya. Ese es el mundo que hay que retratar. En los gimnasios, ustedes han visto, si van a un gimnasio o alguna vez han intentado hacer deporte, ¿no? En los gimnasios hay toda una cohorte de tipos haciendo pesas con unos cuerpos, entonces uno dice, ¿eso se puede así a palo seco? No. Entonces, ¿quién trafica en el gimnasio? ¿Quién vende las sustancias para tener esos cuerpos? Y así en el deporte, tú no puedes competir en el deporte de alto standing, sobrio, no la logras. En las grandes universidades norteamericanas, los top para poder llegar a las becas y los grados de excelencia, sobrio, olvídate, te dan sopa y seco, no la logres. Hay que meterse algo. Entonces todo el mundo arrancan con la Coca-Cola, los termos de café en las oficinas y tome tinto, pero de ahí lentamente puedes irte pasando, si eres más arriesgado te vas pasando a otras cosas, ¿verdad? Y vas aguantando los ritmos de trabajo y de trabajo de la hiperproductividad del capitalismo depredador. Hay una relación entre ese ritmo frenético de la productividad y el consumo de sustancias. Y las sustancias van cambiando, como te digo. Entonces, ahí eso es lo que yo intento mostrarles. Vamos a ver si lo logro o no. Eso. ¿Más Mario, preguntas? sí, yo creo que por cuestión de tiempo hacemos las últimas dos preguntas porque algunos necesitan hacer un contenido individual con Mario, entonces para que alcancemos dos preguntas cortas y luego ya pasamos a lo individual. ¿Quién más me quiere preguntar algo?
Mario, usted ha sido un gran comunicador, usted manejó la violencia con Satanás, la droga, con toxicómanos, y ahora está hablando mucho de religión, pero en Colombia pasa algo, un fenómeno bien distinto que es lo étnico. Parece que el presidente descubrió que aquí había negros, y ustedes ven a Francia Márquez de vicepresidenta, que había indígenas, y Sandra Chindoy es senadora electa de la República, y que campesinos, y nombró a un campesino como ministro de la Igualdad. O sea, como no puede comunicarse, cuando llegó Colón había 64 etnias, 64 culturas, 64 lenguas. Y me parece que el presidente ha sido muy hábil en el manejo de eso para tener quienes como usted, que se comunica con nosotros, se comunique con esas partes de la población, los negros, los indígenas y los campesinos. ¿Algún día va a tratar ese tema étnico? No tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. En este momento no tengo planes al respecto, pero a lo largo de toda mi obra usted se va a tropezar viajes a extraterritorios, por ejemplo, los hombres invisibles. Los hombres invisibles es todo un viaje hacia los Nukak Maku, ¿no? En esta novela te vas a tropezar a Moisés Matamba, que viene de la violencia de Buenaventura, ¿no? Y que es un rapero, que incluso sus canciones y todo están dentro de la novela, y es alguien que viene del mundo afro, y te vas a tropezar en un discurso en donde él conecta su origen afro del Pacífico colombiano con Jesús. Y él va a decir, Jesús no era blanco, ni tenía los ojos azules, Jesús era negro. Y te vas a tropezar toda esa conexión ahí. Entonces, no he entrado de frente nunca, pero creo que mi obra está cruzada inevitablemente, de todos modos, por esa marginalidad étnica que está en el país. ¿Sí? Y la última, dime. Mario, hay un tema que está como implícito y a la vez explícito, y es todo el tema del cuerpo, ¿no? Sí. El cuerpo en relación a la droga, el cuerpo en relación a las artes marciales. ¿Podemos ahondar un poquito en esto, como en este tema de cómo se ve el cuerpo en la obra? Sí, sí, eso es una de mis grandes obsesiones dentro del libro. Ahora hablé sobre la relación entre la hiperproductividad y las sustancias, ¿no? Digamos, uno empieza, es lo que Byung-Chul Han llama la sociedad del rendimiento. La sociedad del rendimiento es que hay que no solamente rendir mucho en el trabajo, sino que encima de eso tienes que ir al gimnasio, tienes que ser delgada, tienes que correr en la máquina. Entonces uno dice, pero después de 10, 11 horas de trabajo, yo como no tengo energía y no tengo fuerza para ir al gimnasio, y encima de eso correr una hora, ¿no? Llego a mi casa exhausta. Entonces, la sociedad del rendimiento va calibrando con la producción de sustancias en un cuerpo que se va quemando a sí mismo, que se va destruyendo a sí mismo. Hay una lógica de la autodestrucción del cuerpo de ese hipercapitalismo depredador. Entonces, uno empieza y dice, no, me meto un pase en el baño y ahí aguanto todo el día súper bien. Pero luego metes metanfetaminas en la universidad en la época de los exámenes. Entonces tú dices, no, ya con metanfetaminas voy a enfrentar súper bien esto, estoy lúcida, ¿verdad? Y tu cuerpo, poco a poco, va entrando en una velocidad tal que te destruye. Entonces llega el momento del colapso, ¿no? ¿Se acuerdan? El síndrome del trabajador quemado o del estudiante quemado, ¿no? El burnout. Y no puedes más y algo sucede, y llegan nuevas enfermedades, nuevas patologías, la fibromialgia. Hay unas depresiones que vienen como consecuencia de ese cuerpo exhausto, agotado, que no puede más. Entras en una depresión en donde un día no te puedes levantar de la cama, dejas las cortinas cerradas y dices, yo no quiero ir a ningún lado, yo no quiero ir a trabajar, yo no quiero ir a la universidad, yo no quiero nada. Se te puede ocurrir matarte también. Decir, no, ya, yo lo que quiero es suicidarme y que se acabe esto. Entonces hay un cuerpo exhausto, hay un cuerpo cansado y hay una psique que está completamente destruida en la mitad de los ritmos depredadores. Entonces entramos en la sociedad del cansancio, de la sociedad del rendimiento a la sociedad de la fatiga.
cuerpos de la sociedad de la fatiga, por ejemplo, Celine Dion. ¿Vieron a Celine Dion que no tiene algo que es un síndrome que es el del cuerpo rígido, ¿no? Entonces ella es impactante, vean las tomas que está en uno de los documentales. Ella de repente está así y de repente ¡tum! El cuerpo entra en un shock nervioso, todo el sistema nervioso central alterado y tú sientes el cuerpo de ella, se ven los tendones, se ven los músculos casi a punto de reventarse y ella dando alaridos tirada sobre la horizontal. Ese es el cuerpo del capitalismo depredador. A eso nos conduce la hiperproductividad. Por ejemplo, la fibromialgia, vean a Lady Gaga. Lady Gaga cuando va a entrar a un concierto a veces tiene que chutearse, a veces tiene que meterse algo porque está rígida, ¿verdad? Está completamente rígida y la fibromialgia la cruza de mala manera. Las depresiones de muchos de los actores y de la gente exitosa, eso le basta a uno para decir yo no quiero ser exitoso. Miren el documental de un cantante de reggaetón, por ejemplo, como J Balvin. Balvin sufre de unas depresiones tremendas, crónicas, ¿no? Y tiene que ir al gimnasio y tiene que cantar y tiene que dar declaraciones de prensa y sin embargo hay un momento en el que su cuerpo colapsa. Entonces, a mí sí me interesa mucho la relación entre un cuerpo en una búsqueda a veces sana, saludable, que es lo que intenta Bruno con el Tai Chi, ¿verdad? Él no practica cosas veloces, sino lentas. Fíjense bien, hay una lentitud del cuerpo de Bruno versus la velocidad de los que están alrededor, ¿no? Yo creo que el éxito de Bruno, si lo miramos desde donde tú quieres ver, que me parece muy interesante, sería su lentitud frente a la velocidad de los que lo rodean, ¿no? Bill es un tipo súper acelerado, sus compañeros son súper acelerados, todos se drogan, todos viven casi en una cosa frenética y él no. Él practica Tai Chi y vive lento, es muy calmado, es muy tranquilo. Y su éxito tiene que ver con la lentitud. Entonces sí, se podría perfectamente escribir un ensayo, uno sobre eso en la novela. Sí, espero haberte respondido. ¿Sí? Ah, bueno.